Hola, soy la terapeuta ocupacional Wendy Moreno y el día de hoy les voy a hablar del libro de Oliver Sacks que lleva por nombre El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que fue escrito en 1985. En este libro Sacks nos va a narrar fábulas e historias de héroes, víctimas, mártires y guerreros. Es así como él se refiere a algunos pacientes neurológicos. Oliver Sacks fue un escritor y neurólogo británico aficionado a la química y divulgador científico. Pero él se describía a sí mismo como médico naturalista, dramaturgo, científico y un romántico. Al inicio de este libro, Sacks nos va a mencionar a Hipócrates y nos dice que él fue quien introdujo la historia clínica a la medicina, o sea que las enfermedades van a seguir un curso. Van a tener un inicio, un clímax, una crisis y por último un desenlace, que este puede ser feliz o fatal. Pero el historial clínico nada nos cuenta de la persona y de su experiencia mientras afronta la lucha contra la enfermedad. Por lo tanto, los historiales clínicos que Sacks nos va a compartir en este libro son, escritos a la antigua. Son relatos que nos van a llevar a conocer tierras por donde, de no haber sido por estos pacientes, no hubiéramos conocido. El libro se va a dividir en 4 partes. La primera parte nos va a llevar por un capítulo que se llama Pérdidas. Después, la segunda parte lleva el nombre de Excesos, la tercera Arrebatos y por último vamos a llegar al mundo de los simples. Bueno, pues en esta primera parte del libro, que lleva por nombre Pérdidas, nos va a hacer referencia a las palabras favoritas de la neurología, como son déficit, deficiencia, disfunciones. Y bueno, en este espacio vamos a encontrar relatos de personas que han sufrido agnosia visual, pérdidas de la memoria, agnosia sensorial, pérdidas de identidad, de destreza, de percepción y pérdidas de propiocepción. Y en uno de estos capítulos, Oliver Sacks nos va a hacer una pequeña reflexión. Nos va a decir como que qué es peor o qué es mejor. Saber que perdimos algo y pues que no lo vamos a poder recuperar, o el no saber que hemos perdido algo y vivir así una vida aparentemente normal sin algo que nos es fundamental. Que estas cuestiones fueron algunas que le pasaron a algunos de los pacientes que vamos a encontrar en este capítulo. Entonces, el término déficit nos va a indicar una función que es incompleta o deficiente, pero en la neurología también tenemos lo contrario, los excesos o la superabundancia de alguna función. Y pues, ¿qué nos tiene que decir la neurología sobre esto? Bueno, pues aquí pasamos al segundo capítulo, que se llama Excesos. Sacks nos dice que estos casos nunca van a recibir la atención que se merecen. Y en esta parte nos va a describir varias historias de personas que han sufrido un exceso y van a vivir esta enfermedad o esta patología como una seducción. Por lo tanto, los excesos van a ser algo que se aleja del tema tradicional de la enfermedad. Y en esta tercera parte vamos a encontrar personas que tienen síndrome de Tourette, que tienen neurosífilis o el síndrome de Korsakoff, entre otros. Bueno, pues ya hablamos de los déficits, de los excesos, pero ¿qué hay de lo demás? Bueno, pues en esta tercera parte que se llama Arrebatos, Oliver Sacks nos va a hablar de una división de 2 universos. Uno físico, que va a abordar como las cuestiones de estructuras y cuantitativas, y el otro fenoménico, que nos va a abordar las cualidades que construye un mundo, refiriéndose a los mundos mentales de cada persona, a los mundos propios. Y estos mundos mentales, estos mundos propios, no van a tener un espacio específico en la neurología. En esta tercera parte se van a abordar casos de reminiscencia, de percepción alterada, de imaginación, de sueños, todas estas cuestiones que no suelen ser objeto tan importante de la neurología o objeto importante de la medicina. Y Sacks los va a llamar arrebatos. Después pasamos al mundo de los simples. Aquí Oliver Sacks nos va a hablar del resto de las personas, las que no tienen excesos, las que no tienen pérdidas, y aquí se va a referir a personas que tienen defectos o discapacidad intelectual. Pero entonces, ¿qué es lo especial o lo interesante del mundo de los simples? Pues aunque mentalmente deficientes, en ciertos sentidos pueden ser mentalmente muy interesantes. El mundo de ellos es vivido intenso, detallado, pero simple. Y es simple porque es concreto y no se complica.
Ellos siempre preservan su humanidad, su identidad y su personalidad, y estas características puede que en otro tipo de lesiones no las conserven. Aquí vamos a encontrar a personas con una capacidad poética impresionante, con memorias que se pueden aprender un documental completo, con artistas que hacen arte muy bonita. Entonces, esto es lo bonito del mundo de los simples. Bueno, y en esta ocasión la conclusión no va a ser solo para la terapia neurocognitiva, también va a ser para cualquier otro tipo de terapia o para cualquier persona. Y es que a veces en nuestros pacientes neurológicos ponemos toda la atención en que logre hacer un movimiento o que logre reconocer más posiciones, pero la mejoría no viene en el número de posiciones que reconozca, sino en qué momento de su vida va a poder aplicar o identificar estos movimientos que ha logrado a partir de los ejercicios de posiciones. Bueno, pues no nos debemos olvidar que son personas como cualquiera de nosotros y que tienen una vida, que tienen amigos y que tienen más actividades. Y debemos enfocar nuestro tratamiento a la persona más que a la enfermedad. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué quiere aprender? ¿A qué se dedicaba antes? Y por medio de esto hacer ejercicios que nos ayuden a la patología, pero siempre respetando qué es la persona y el ser de la persona. Y justamente por eso es que me gustó mucho el libro de Oliver Sacks, porque él, a pesar de que muchas de las enfermedades no tenían un buen pronóstico o no tenían cura, él hizo a un lado la enfermedad y se enfocó más en la persona, en qué era la persona, a qué se dedicaba y qué le gustaba. Y por medio de esto, como que logró hacer un poco más fácil su padecimiento o su enfermedad, porque siempre respetó el ser de la persona. Y pues es que había casos muy difíciles, como por ejemplo, imagínense que de pronto solo recuerden lo que han vivido hasta los 16 años y después de los 16 años no recuerden nada. O que se sientan tan bien, demasiado bien, que piensen que están enfermos. O no poder distinguir la cara de las personas y poder reconocer las personas a partir de otras características, pero la cara la ven como toda borrosa. Y por último, imagínense que después de haber soñado que son un perro, despierten y tengan ese olfato tan impresionante que tienen los perros, que puedan oler a una persona que viene a muchos metros de distancia. Entonces, estas son algunas de las historias que vamos a encontrarnos en este libro y pues espero les guste y los invito a que lo lean. Gracias.